El Ratio Studiorum, humanismo iluminado contra el protestantismo. El Ratio Studiorum o Plan de Estudios, 1599, fue un documento clave en la configuración de la educación jesuita, y su creación estuvo profundamente influenciada por las tensiones ideológicas, culturales y religiosas de la época. Representa un esfuerzo sistemático de los jesuitas por establecer un modelo educativo que respondiera al desafío protestante y a las nuevas corrientes de pensamiento humanistas e iluminadas que marcaban el Renacimiento. En este contexto, el Ratio Studiorum puede entenderse como una manifestación del humanismo católico, un humanismo que se oponía a las ideas protestantes y que promovía una síntesis entre la fe y la razón, entre la tradición y la renovación cultural. El humanismo iluminado y el Ratio Studiorum, el humanismo del Renacimiento, con su énfasis en el estudio de las lenguas clásicas, la literatura, la historia y la filosofía, tuvo un impacto significativo en la educación europea. Los jesuitas, como parte de la Iglesia Católica, adoptaron muchos elementos del humanismo, pero lo dotaron de un enfoque teológico y apologético. Este enfoque se conoce como humanismo católico o humanismo iluminado, pues buscaba iluminar la mente a través del conocimiento, pero siempre subordinado a la verdad de la fe católica. El Ratio Studiorum está impregnado de este espíritu humanista, pero con una orientación pragmática y militante. Los jesuitas no solo adoptaron el estudio de las disciplinas humanísticas, sino que las integraron en un sistema educativo diseñado para formar individuos cultos, virtuosos y profundamente comprometidos con la defensa de la fe católica. Según el libro Rulers of Evil de F. Tupper Saussure, el objetivo del Ratio Studiorum era adoctrinar las mentes con el aprendizaje del humanismo iluminado en contraposición al aprendizaje de las escrituras. El Ratio Studiorum incluía elementos de entretenimiento, composición, retórica y elocuencia, las letras humanas de diferentes lenguas, lógica, filosofía natural y moral, metafísica, teología escolástica y positiva, con las sagradas escrituras al final de la lista. El Ratio Studiorum también se enfocaba en contrarrestar la influencia de la Biblia y el protestantismo, lo que llevó a un teatro jesuita de obras espectaculares. Se le daba mucha importancia al entretenimiento y a la producción dramática. Estos cursos se vincularon con los ejercicios espirituales para intensificar la experiencia de la doctrina católica sobre la escritura y el protestantismo. Esto dio como resultado obras de teatro espectaculares conocidas como teatro jesuita. El Ratio Studiorum tenía como objetivo producir graduados jesuitas ilustrados por las humanidades de la Biblioteca Medici, hábiles en asuntos mundanos, conmovidos por la teatralidad e indiferentes a las sagradas escrituras. Lutero señalaba que las escuelas que no entrenen diligentemente e inculquen las escrituras a los estudiantes se convertían en puertas al infierno. El Ratio Studiorum contra el protestantismo. El surgimiento del protestantismo, con la reforma liderada por Martín Lutero y otros reformadores, representó un desafío fundamental para la Iglesia Católica. Los protestantes promovían la lectura directa de la Biblia, la eliminación de intermediarios en la relación entre el creyente y Dios, y una crítica al papel de la Iglesia en la salvación. Para contrarrestar estas ideas, el Concilio de Trento, 1545 a 1563, marcó el inicio de la Contrarreforma, una estrategia de renovación interna y defensa doctrinal de la Iglesia Católica. En este marco, la educación se convirtió en un instrumento clave para reafirmar la fe católica y combatir la expansión del protestantismo. El Ratio Studiorum fue una respuesta directa a este desafío. Algunas de las formas en que este programa educativo se enfrentó al protestantismo incluyen: 1. La formación integral de la élite católica. El sistema jesuita buscaba formar líderes intelectuales y espirituales que pudieran enfrentarse a los argumentos protestantes. Esto incluía un profundo conocimiento de las escrituras, la teología y la filosofía, pero también una sólida preparación en retórica y debate. 2. El énfasis en las lenguas clásicas. Los jesuitas promovieron el estudio del latín, el griego y el hebreo, lenguas esenciales para el conocimiento de las fuentes bíblicas y patrísticas. Esto les permitía reivindicar la autoridad de la Iglesia frente a las interpretaciones protestantes de las Escrituras. 3. La pedagogía disciplinada y estructurada. El Ratio Studiorum estableció un método de enseñanza metódico y jerárquico que garantizaba la uniformidad y la eficacia en la formación.
Esto contrastaba con la fragmentación y la diversidad de enfoques educativos en las regiones protestantes. 4. La promoción de la virtud y la fe. La educación jesuita no solo buscaba formar intelectualmente a sus estudiantes, sino también inculcarles una profunda fe católica y un sentido de misión. Esto era fundamental para contrarrestar el énfasis protestante en la sola fide, la fe sola, y la sola escritura, la escritura sola. 5. El uso de la retórica y el humanismo. Los jesuitas adoptaron las herramientas del humanismo renacentista, como el estudio de la literatura clásica y las artes liberales, pero las pusieron al servicio de la apologética católica. La retórica, en particular, se convirtió en un arma poderosa para persuadir y debatir con los protestantes. El humanismo católico contra el protestantismo. El humanismo católico promovido por el Ratio Studiorum se diferenciaba del enfoque protestante en varios aspectos fundamentales. Mientras que los protestantes rechazaban la tradición eclesiástica y se enfocaban exclusivamente en la Biblia, los jesuitas promovían una visión integradora que valoraba tanto las escrituras como la tradición de la Iglesia. Los reformadores protestantes criticaban el estudio de los clásicos paganos, considerándolos irrelevantes para la salvación. En cambio, los jesuitas veían en estos textos una fuente de sabiduría que podía armonizarse con la fe cristiana. El protestantismo enfatizaba la libertad individual en la interpretación de la Biblia, mientras que los jesuitas insistían en la necesidad de una guía doctrinal y en la autoridad de la Iglesia para interpretar las Escrituras. En este sentido, el Ratio Studiorum es una guía para la educación jesuita que busca, sobre todo, mantener las mentes en completa obediencia a la Iglesia. El libro Rulers of Evil señala que el contenido de los medios modernos, ya sea televisión, radio, prensa, cine, teatro e Internet, se basa en el Ratio Studiorum jesuita. El Ratio Studiorum ha convertido a las universidades jesuita en un entorno social, con los directores espirituales, sacerdotes jesuitas, manejando la experiencia humana. El Ratio Studiorum dictó la forma y el alcance de la enciclopedia, que codificó el paradigma de la Ilustración. El Ratio Studiorum fue un factor en la conversión de siglos de estudiantes jesuitas en filósofos seculares. Algunos nombres destacados son Voltaire, René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Michel Foucault, entre otros. El Ratio Studiorum tenía como objetivo promover el humanismo en lugar de la enseñanza bíblica, y los graduados de este sistema a menudo se volvían más seculares y menos enfocados en la religión. Conclusión. El Ratio Studiorum encarna el espíritu del humanismo iluminado católico en su lucha contra el protestantismo. A través de un sistema educativo riguroso y cuidadosamente diseñado, los jesuitas lograron no solo formar a generaciones de líderes intelectuales y espirituales, sino también consolidar la influencia de la Iglesia católica en un momento de crisis y transformación. Este modelo educativo, que fusionó los ideales humanistas con la defensa de la fe, se convirtió en una de las herramientas más efectivas de la Contrarreforma y en un legado perdurable de la Compañía de Jesús.